Y algo que ha sucedido es que el pasado 4 de agosto de 2025 el presidente Javier Milei vetó la ley de emergencia en discapacidad, entre otras muchas leyes, con un argumento, ¿no? De, bueno, del costo fiscal, toda esa sartra de argumentos, pero la realidad es que esta ley de emergencia en discapacidad iba a un poco ordenar un montón de derechos que se les fueron quitando en el gobierno de Javier Milei a las personas que tienen alguna discapacidad. Y bueno, nada, está muy complicada la situación. Para un poco para hablar de eso, estamos en comunicación con Virginia Panza. Ella es mamá de dos nenas con discapacidad de 14 años y además es parte de del colectivo de madres en discapacidad. ¿Cómo estás, Virginia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá muy preocupados. Como ahí adelantaste un poco, lo que estamos viviendo es de un nivel de crueldad que es inimaginable haber llegado hasta acá. La verdad que es como decís vos, con ese Sí. justificativo de las cuestiones fiscales y del superávit, la verdad que creo que a veces la impotencia que nos genera a nosotros como familias de sostener estas situaciones tan complejas y escucharlo decir las cosas que dice y desde dónde justifica el veto y habernos llevado a esta situación en la que nos ha llevado, da muchísima bronca, Eh, mucha bronca. Virginia, esto mismo te iba a preguntar, Mm, ¿cómo sí, recibieron esta noticia y cuál es la situación actual de las personas con discapacidad a partir de, obviamente, que asumió el gobierno de Javier Milei? la situación es crítica, ya la verdad es que dejó de ser de emergencia y pasó a ser una situación crítica, los derechos de las personas con discapacidad se encuentran totalmente vulnerados. La realidad, en mi caso particular hablo que Sí. tienen múltiples discapacidades, mis hijas, porque tienen parálisis cerebral, pero de un cuadro bastante severo en ambas, así que necesitan de muchísimas terapias, de transportes adaptados, de digamos, mucha asistencia tanto médica como física y de muchas terapias para poder sostener una vida digna. Estamos hablando de nada de privilegios, que creo que es lo que, no sé, si él piensa, viste, que él se expresa diciendo que si tenemos un hijo con discapacidad es un problema nuestro y no del Estado. Creo que no Sí. tiene ni la menor idea de las necesidades que implican para una familia darles todas las herramientas y los recursos que necesita una persona con discapacidad, desde lo médico y lo asistencial en cuanto a las terapias y demás. Y hoy tenemos la situación con pagos con un nomenclador que se encuentra desactualizado desde hace muchísimo tiempo, los valores son eh, muy bajos en cuanto al transporte adaptado, que ellas las dos tienen una silla de ruedas muy grande, yo no las puedo llevar a sus terapias o a su colegio en cualquier vehículo y los transportes ya no están trabajando, se están empezando a dedicar a otras actividades porque ya no cobran, lo que cobran es de valores que no cubren absolutamente ningún gasto fijo vinculado a su servicio. La verdad que la situación es muy crítica y que escucharlo al presidente decir que lo hace porque no se justificó en la ley el financiamiento para esto, es que él tiene que sostener lo que prometió vinculado al superávit, es un superávit mentiroso. Sí. Es como que yo, digamos, llevémoslo a una economía familiar y que yo diga que con un sueldo chico igual estoy logrando ahorrar, pero logro ahorrar porque no le compro los medicamentos para la epilepsia a mi hija, o porque no le llevo más al kinesiólogo, entonces que se atrofien todos sus músculos, o porque no le compro el Ensure para que no se llegue a un cuadro de desnutrición, pero logro ahorrar. Entonces es un ahorro mentiroso porque no estoy gastando mis ingresos para lo básico, que es darles una vida digna a mis hijas. Estamos en la misma situación. Él está diciendo que tiene un superávit, pero sin dejar de considerar un gasto que es eh, para sostener derechos Vida. básicos. Básicamente Sí, vida. sí. La ley que, bueno, que se vetó, que esperemos igual que el Congreso pueda frenar este veto, ¿en qué hubiese impactado en la vida de tus hijas y de otras familias en discapacidad? Hubieran, mira, por supuesto que, digamos, porque es un sector que viene de mucho tiempo siendo bastante postergado, pero por lo menos le hubiera dado el alivio Mm, a nosotros como familias que sostenemos a las personas con discapacidad en cuanto que iban a poder mantener continuidad en todos sus tratamientos,
porque ¿qué pasa? Hay muchísimos centros de rehabilitación, ni hablar de colegios especiales y de centros de día, que al no tener los ingresos mensuales vinculados para sostener los costos fijos y demás, hoy por hoy están trabajando a pérdida, generando un montón de deudas, y en la ley se les iba a permitir algunos alivios fiscales con respecto a los intereses y las moratorias que había generado todo este endeudamiento fiscal. O sea, iba a permitir darles un alivio a los centros como para que ellos, los pacientes, no pierdan su continuidad en tratamientos. Iba a mejorar y a darles una seguridad en la actualización respecto a la inflación, a los valores de las actividades de servicios básicos para las, ¿viste? El nomenclador lo que hace es darle un valor a cada uno de los servicios que necesita, de acuerdo a cada terapia, a cada discapacidad, tienen determinadas terapias. Se iba a mantener actualizado con un índice de inflación todos estos servicios que de esta manera también garantizaban que los chicos no se queden, chicos y grandes, yo digo chicos porque me toca por mis hijas, pero claro, es para todas las personas, ¿no? Que no se queden sin sus servicios, porque para ellos es su vida, es algo fundamental. No estamos hablando de nada que sea un privilegio. Hay algo que acá no se entiende, cómo pueden dudar de cuestiones que son básicas para que puedan sostener su vida cualquier persona que tiene una discapacidad. Total. Y Virginia, yo no sé si vos pudiste ver ese video de una mamá que estaba frente al Congreso. Sí. Que la verdad que te pone la piel de gallina, es muy fuerte. Bueno, nada, que hablaba de que es mentira esto de que esto siempre sucedió, que es por ahí lo que quieren imponer los medios de comunicación, como que siempre hubo problemáticas con los pagos y todo. No. Eso te quería preguntar, ¿cómo era la situación antes? Mirá, mis mellis tienen 15 años, van a cumplir ahora el 13, el miércoles que viene, 15 años. O sea, tengo un camino recorrido de muchos años y lamentablemente de todos los rubros, porque ellas les afecta en un montón de especialidades. Y por supuesto, por eso te aclaraba, que simplemente no es que nos íbamos a quedar súper bien parados, pero sí nos iba a dar un alivio la ley. Claro. Eso fue lo que yo te aclaré, nos iba a dar un alivio, porque yo sé que para poder estar en una situación acorde a nuestras necesidades, los cambios tenían que ser abismales, porque sé y lo asumo que siempre fue un sector en el que nos costó todo, tras que es dificilísimo criar y acompañar a una persona con discapacidad en la familia, siempre fue dificilísimo que te aprueben la silla de ruedas correspondiente, que te den la medicación exacta que te están indicando, pero con un poco de empuje y de reclamos, las cosas salían. Y en cuanto a los colegios especiales y a los centros de rehabilitación, jamás tuve ningún inconveniente, ni se cuestionaba la posibilidad de que el centro tuviera que cerrar porque no llegaba el pago de la obra social, porque los valores que estaban pagando no cubrían ni los costos fijos. A este valor, como estamos hoy, así no estuvimos jamás. Claro. Yo no voy a decir que estábamos bárbaros y que yo pedía la mejor silla de ruedas y al otro día me la daban, porque te estoy mintiendo, y creo que todo el mundo conoce esa situación, que nos pasó siempre. Siempre fue una lucha para nosotras como madres, poder conseguir cada cosa que necesitan nuestros hijos. Pero en cuanto a sus actividades cotidianas que hacen a su vida diaria, nunca estuvo en tela de juicio esa situación. Ellas iban a un centro de rehabilitación y nunca se dudó de que ese servicio se había que pagar y se pagaba todos los meses. ¿Sabés también qué nos están cuestionando ahora? ¿Dónde los atendemos? En el caso de mis hijas, su cuadro en cuanto a lo neurológico es re complejo y siempre las atendí, las operé en Fleni porque, bueno, son especialistas en lo que tienen mis hijas. Y hoy se te plantea de que no los puedes, ellos en la desesperación de achicar costos, te quieren indicar dónde atender a tus hijas cuando tienen, viste, un expediente claro. de 15 años en un lugar, que ya saben su cuadro, que saben cuáles las operaciones que le hicieron, en qué músculo, en qué lugar. Es impensado haber llegado a esta situación. A esto que estamos hoy, este nivel de abandono, no lo viví nunca. En los 15 años de mis hijas yo no lo viví nunca. Sí, ahí, ¿qué tal? Virginia, Fernando te habla acá. Hola. Hola. Uno por ahí, bueno, vos lo decías con esta excusa que pone el gobierno nacional de sostener una especie de equilibrio fiscal, pero al mismo tiempo, mientras escuchamos
que se recortan o no se quieren dar estas platas, sí escuchamos que se quitan retenciones, que se quita impuesto a las ganancias para las personas más ricas. Digo, esa plata que podría usarse justamente para estas cosas, se les está quitando a esos sectores muy numerosos. Sí. Sí, vos imaginate a nosotros como familia de personas con discapacidad, que estamos desesperados porque no tenemos transporte adaptado para poder llevarlos al colegio, que tenemos que estar luchando para que no le saquen el kinesiólogo, que si le sacan el kinesiólogo se empiezan a atrofiar y cada vez van a estar peor, su calidad de vida se pone en riesgo muy, muy en serio, es algo muy preocupante para nosotros, y escuchar que les da un alivio fiscal al campo, que yo no digo que no me voy a meter en cuestiones políticas, pero no es el momento. Claro. Claramente, si había algo que hacer con respecto al campo, que sabemos que siempre están holgados, no es el momento. No es el momento de que un senador gane 10 millones de pesos por mes y en paralelo un jubilado gane lo que gane y a un discapacitado lo dejas abandonado totalmente. La verdad que es tristísimo, Sí. Da mucha impotencia. Y por ahí uno lo que piensa es que en la sociedad, digo, el argentino es muy solidario, yo creo que sigue estando en eso ahí adelante, y que a veces estas excusas de supuestas corrupciones o supuestas malversaciones de fondos hacen que todos estos programas, que todas estas ayudas, que todos estos sectores que el gobierno y que el Estado intervenía, ahora no intervengan. Digamos, pasó con la ciencia, con las universidades, y ahora pasa también con jubilados y con discapacitados. Sí, es así. Es tristísimo, la verdad que estamos en un estado totalmente de abandono y ha tomado una política muy clara de que esta va a ser su decisión, y así lo lleva a cabo adelante, y se nota que somos un sector en el que él no va a darnos digamos, ni siquiera a respetar nuestros derechos. Lo aclaro porque a veces parece que estamos reclamando algo, viste, que excede, y estamos reclamando derechos que estamos perdiendo todos los días un poquito más. Nosotras, este colectivo de madres, que así como ustedes me presentaron, que formamos el año pasado, lo formamos ya hace más de un año, porque veníamos con el tema del reclamo que el nomenclador, que son los valores, lo que se le da a cada servicio vinculado a las discapacidades, estaba muy desactualizado desde que había iniciado el gobierno Javier Milei. O sea que, más imagínate que ya llevamos más de un año en esta lucha las madres, en la que tenemos todos los días que rogar que no se les corte un servicio esencial para la vida de nuestros hijos. La verdad que es desgastante, ya de por sí para nosotros es todo muy difícil, y tener que sumarle esta lucha y estar todo el tiempo en alerta de ver qué va a pasar, si te abandona el transportista, si te abandona el kinesiólogo, es desgastante para nosotros, es muy triste. Yo no puedo entender hasta qué punto puede llegar la crueldad de este gobierno. O sea que ustedes ahí en Madres en Discapacidad en realidad se organizaron como respuesta a lo que estaba sucediendo en este gobierno. Exactamente. Sí, porque nos empezó a pasar que estaban congelados totalmente los valores del nomenclador, que eso significa que es entendible, digamos. Yo no puedo exigirle a los terapistas de mis hijas que vengan a trabajar a pérdida, es entendible, ellos tienen que vivir de los servicios que brindan. No me pasó con el transportista. En mi caso, bueno, tengo un vehículo adaptado, las cargo, imagínate también lo que significa en cuanto físico, en cuanto el descuido laboral que tengo yo también de ocuparme de todo yo. Pero hay nenes que se tienen que quedar en la casa si el transporte adaptado no existe más para ellas. Sí, obviamente. No todo el mundo tiene un vehículo. Sí. Exactamente. Y significa que se le corta la vida a esa persona. Si tienen que ir a un centro de rehabilitación y no tienen en qué llegar, ¿cómo hace? No puede. Se tiene que quedar en la casa. Sí, es terrible. También es terrible, es terrible. La verdad que todavía uno no alcanza a dimensionar que exista tanta crueldad. ¿Y ustedes tienen pensado algún tipo de acción como colectivo o con otros colectivos de derechos para las personas con discapacidad en relación a esto? Mira, la verdad es que ahora estamos a la espera de qué es lo que va a pasar, y en función, somos por supuesto que estamos todo el tiempo atrás de las manifestaciones, de poder visibilizar esta lucha que llevamos como madres en discapacidad,
Pero bueno, una vez que se dé esto, veremos cómo seguir accionando, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados porque está en riesgo la vida de nuestros hijos, imagínate. No, obviamente, sí, me imagino. Bueno, la otra vez, el miércoles pasado fue que estuvieron marchando El martes. El martes. Sí. Estuvieron marchando y reprimieron, y Sí. había inclusive Sí, personas con sí, discapacidad en la marcha. Vimos... sí, lo que se ha visto ese día es de un nivel de crueldad. Sí. Sí, nunca visto. Yo veía personas con una señora que decía, me falta una pierna, qué mal te voy a hacer, mientras la policía la empujaba. Digo, escenas realmente Sí. desgarradoras. Sí, como esa mamá también que dice, Sí. mi único miedo acá Sí. es que mi hijo se quede sin terapia, ¿cómo puedo tenerle Sí. miedo que ustedes me peguen? Y es así. Uno saca fuerzas de donde no tiene y no te importa otra cosa más que la vida de tu hijo. No tenés otra cosa que luchar que por ellos, porque nosotros somos todo para ellos, su voz, su cuerpo, su todo. Ellos no pueden, en el caso de mis hijas, no pueden nada por sus propios medios, Claro. absolutamente nada, ni moverse, ni hablar, ni nada. O sea que si yo no salgo por ellas a lucharla, ¿quién lo hace? Totalmente. Es la fuerza que, digamos, tengo que sacar. Triste, Sí. no debería ni existir, porque de por sí, ustedes pueden imaginar lo que es mi cotidianeidad, mis días, sin tener que agregarle este dolor de lo que estamos pasando. Bueno, es necesario tener que tengamos que dejar a nuestros hijos y tener que irnos a exponernos a una lucha semejante para que le den se respeten sus derechos básicos. Es necesario. Sí, no, es terrible. Llama la atención que este nivel de crueldad, incluso cerca de momentos electorales, ¿no? Que por ahí en otra época otros gobiernos se cuidaban. Digo, tienen un grado de impunidad, me parece, un grado de blindaje que hace que puedan llevar adelante estas acciones y no sientan miedo de ninguna repercusión social. Lo que pasa que creo que cuenta, ojalá me equivoque y cuando votemos se vea una diferencia, pero creo que él se siente tan amparado por tanta cantidad de gente que representa a la sociedad que se cree con derecho a esto y que lamentablemente por algo llegó a gobernarnos y hay gente que apoya esto, aunque parezca increíble, porque hay personas que si no les toca, que obviamente son las personas que apoyan un gobierno como el que nos está gobernando, gente que va muy al individualismo total, y si no tengo inflación soy feliz, pero no importa que esa inflación o ese superávit que él todo el tiempo defiende y la gente se lo aplaude, esté justificado a costa de estar abandonando a los jubilados, estar abandonando a la gente con discapacidad. Es lo que yo les decía a ustedes, es como que yo diga que ahorro cuando en realidad les dejo de comprar la comida a mis hijas, claro. Entonces no es real, porque las estoy llevando a la desnutrición, las estoy llevando al abandono para decir que sí, que llego a fin de mes o que ahorro un mango, y no es real. Entonces acá pasa lo mismo. ¿De qué superávit estamos festejando? Si es a costa de que un discapacitado tenga en riesgo su vida y que un jubilado también, porque pone en riesgo su vida en definitiva una persona adulta sin poder ni siquiera comprar sus medicamentos. Sí, que no solamente afecta a las personas que tienen discapacidad, sino también a las personas que las cuidan, como es tu caso. Tu vida se ve modificada porque tenés que hacerte cargo de cosas que antes tenías ahí por lo menos una ayuda del Estado, teniendo en cuenta... Claro. Exactamente, mis hijas a la mañana se iban en su transporte adaptado, volvían y yo estaba en mi oficina trabajando. Hoy hago 800 viajes por día porque las dejo, encima van a un colegio, van a otro colegio, van a una terapia, van a otra terapia. Es de un movimiento infernal mi día a día y que no me queda otra que ponerles el cuerpo para que ellas no pierdan y por ahora es el transporte y algunos servicios que uno trata de sostener o de pagar una diferencia, cuando antes también. Nunca en 15 años me pasó que yo tenga que poner plata arriba para mantenerle una terapia o plata arriba para que la que la cuida en mi casa, la cuidadora, o lo que le pagaba la obra social, ella venía a trabajar igual. Hoy ganan 2.000 pesos la hora. ¿Quién viene a trabajar a cuidar dos nenas con discapacidad por 2.000 pesos la hora? Imposible. ¿Quién? Imposible. Entonces, tras que uno está con una realidad re fuerte, con un desgaste físico y emocional y anímico, tenés que sacar guita de donde ya uno no sabe para poder sostener una situación que, la verdad, que se dice hasta cuándo. ¿Cuánto más? Virginia, te pregunto si alguna mamá, algún papá está escuchando y quiere contactarse con la organización. ¿Tienen alguna red social?
A través de Instagram, sí, es Nosotras Madres en Discapacidad. Perfecto, @nosotras madres en discapacidad, entonces. Sí, Bueno, sí. buenísimo, entonces si alguien está escuchando y quiere contactarse, lo puede hacer a través de Instagram. Sí, Eh, sumemos voces y sumemos sí, fuerzas. muy importante eso en este momento y también, bueno, la fuerza de todas las personas que bancamos. Sí, sí. De acá un Sí, abrazo, los Sí, abrazamos a ustedes, a sus hijos, muchas gracias. y les acompañamos en todo lo que sea necesario. Por supuesto, apelamos a esta solidaridad tan grande, a seguir tejiendo redes para que nadie se caiga. Muchísimas gracias. Gracias por visibilizar y acompañarnos en esta lucha. a vos. Ahí pasaba entonces Virginia Panza, ella es mamá de 2 nenas con discapacidad y es integrante del colectivo Madres en Discapacidad, que bueno, en este momento están en el medio de un reclamo que tiene que ver nada más y nada menos con la vida de sus hijos. Ujú. Y bueno, nada, la necesidad de que se revea este veto que hizo el presidente Javier Milei muy cruelmente a la ley de emergencia en discapacidad.